Muy buenos días. Vamos a aprovechar que estamos ya parados, ¿no?, para hacer esta oración. Señor, gracias porque nos permites estar en esta mañana aquí en tu casa. Señor, yo te pido que tú hables en esta hora a tu pueblo, a los corazones que tú tenías planeado llegar, tocar, transformar, Señor, en este día. Hazlo, Señor. Te pedimos que tu palabra no sea abierta, expuesta, Señor, y que sea ella y tu espíritu, tu soplo, el soplo del Omnipotente, el que haga que podamos entender. En el nombre de Jesús hacemos esta oración, amén. Puede sentarse. Mire, le traigo una palabra en esta mañana, un mensaje que está un tanto cargado de historia bíblica, historia del pueblo judío. Vamos a estar tocando el libro de Esdras y un poco el libro de Nehemías. Le voy a platicar un poco del contexto histórico en el que se encuentra el mensaje de esta mañana. Y este tiene que ver con el momento, el tiempo en el que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba cautivo en Babilonia. No sé si usted se ha dado cuenta, si tiene poco estudiando la palabra o conociéndola, o a lo mejor ya tiene algún tiempo y se ha dado cuenta, pero en la Biblia los libros no se encuentran en un orden cronológico. Estos libros de los que le voy a hablar, Esdras, Nehemías y de hecho el libro de Esther, que en su palabra sí se encuentran de corridito, Esdras, Nehemías y Esther, no están colocados ahí en una forma cronológica en cuanto a la Biblia se refiere. Pero lo que yo le voy a platicar en esta mañana tiene que ver con ese tiempo en el que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Okay? Y mire, es una cosa curiosa porque yo mismo estudiando todo esto, pues de una vez le aviso y le anuncio que hay varios personajes ahí con nombres rimbombantes, de esos nombres domingueros que apenas encontramos ahí en la Biblia, pero se los voy a ir tratando de explicar y para el final ahí del mensaje tengo una tablita como concentrado porque la historia está un poquito larga y la vamos a resumir en este mensaje. Muy bien, pero estamos ahí en Esdras. ¿Me das la presentación del mensaje, Alan, porfa? Así es como le titulé, fíjese, no mezcles tu linaje. Vamos a ver de qué se trata este rollo, no mezcles tu linaje. Como le platicaba, el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia. En ese tiempo era el imperio más grande sobre la tierra, ¿sí? Y al encontrarse ahí cautivo, había una razón de esa cautividad. Dios mismo había designado, había predestinado que el pueblo, para pegarle un sacudidón, se iba a ir cautivo. ¿Okay? Iban a dejar su tierra, iban a dejar Jerusalén, iban a dejar las ciudades que rodeaban a Jerusalén y se iban a ir cautivos a Persia, a Babilonia. Muy bien. Ahora miren, ¿por qué sucedió esto? Si era el pueblo de Dios, pues le digo, Dios predestinó esto para pegarle una sacudida y buena a su pueblo por hacer lo malo delante de él. Pero así como Dios mismo predestinó que esa cautividad se diera, él mismo dijo que un día volverían de la cautividad. Y hubo profetas como Jeremías que hablaron de que su pueblo volvería de la cautividad y regresarían a su tierra y reedificarían las ruinas. Porque cuando yo le hablo de que fueron cautivos, no es nomás de que llegaron por ellos y vámonos y la ciudad se quedó ahí sola intacta, no. Cuando llegó el imperio babilónico, el imperio persa, arrasaron con todo. La ciudad de Jerusalén quedó completamente en ruinas. El templo salomónico, el templo que se encargó de construir Salomón, quedó completamente deshecho.
los muros de Jerusalén derribados, las puertas de Jerusalén quemadas. O sea, todo estaba hecho giras. Ese era el estado en el que se encontraba Israel. ¿Ok? Ahora, así como se lo digo, Dios mismo se encarga de mover su maquinaria, las operaciones divinas, para que su pueblo pudiera volver a Jerusalén y a las ciudades que le rodean. Y es ahí donde ya nos metemos en el mensaje. Vamos a irnos, por favor, a la siguiente diapositiva, Alan, acerca de Esdras 1, y vamos a leer esos versículos del 1 al 4. Vámonos, por favor, para allá, Alan. Fíjese lo que dice Esdras 1:1 y vamos a leer de corrido hasta el 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vámonos al que sigue. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y el último de esta porción: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces fíjese lo que está pasando. Es una cosa bastante particular, porque Dios mismo está moviendo el corazón del rey más grande sobre la tierra en ese tiempo, Ciro, rey de Persia. Fíjese el respaldo que tiene Ciro para decir esto en el verso 1. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, en ese momento era el imperio más grande que había. Y Dios mueve y despierta el corazón de ese gran rey, Ciro, rey de Persia, para que haga volver al pueblo de Israel a su tierra. O sea, no era cualquier cosa la que estaba pasando. Dios movió el corazón del rey más grande sobre la tierra para que su pueblo volviera de la cautividad. ¿Ok? Bien, vámonos por favor a la siguiente diapositiva, Alan. Vamos a ir avanzando en esta historia. Para darle este mensaje, yo me tuve que meter ahí y chutarme todo Esdras, todo Nehemías, y de hecho también vamos a ir a algún pasaje de Primera de Reyes. ¿Sí? Vámonos, regrésame la diapositiva, porfa, Alan, para hablar del contenido. ¿Sí? Zorobabel reedifica el altar. Eso lo vamos a ver en Esdras 3. Como le había mencionado, hay varios nombres de estos nombrecitos piratitas que usted le puede poner a su perro. Zorobabel, o igual lo puede dejar en Zoro, no sé. Ayer yo le estaba queriendo cambiar el nombre a mi perro, que se llama Vicente, y no sé por qué le empecé a decir Lucrecio, que es un perro piratita porque viene de la calle y tiene los pelitos así para todos lados. ¿Okay? Lo rescatamos, lo adoptamos al Vicente, y a veces me agarra por ponerle de estos nombres domingueros que están en la Biblia. Ahora le voy a decir algo. Además de todo, este cuate Zorobabel fue el escogido por Ciro, rey de Persia, para que él hiciera volver al pueblo de su cautividad. Zorobabel fue el gobernador de Jerusalén y Judá en ese tiempo. Ciro, rey de Persia, lo escogió para esto. Además de todo, si usted se agarra también y estudia todo el libro de Esdras y de Nehemías, usted va a escuchar otro nombre por ahí que es Sesbazar. ¿Okay? Los estudiosos, los eruditos teólogos piensan, y hasta la fecha es la conclusión que tienen, que Zorobabel y Sesbazar son la misma persona.
Simplemente Sesbazar era su nombre persa, ¿okay? Y Zorobabel era su nombre judío, ¿okay? Usted puede echarse un volado y a su siguiente hijo, a ver cómo le pone, Zorobabel, Sesbazar. Hombre, hay otros nombres más raros todavía, pero vamos a ir avanzando. Bueno, entonces Zorobabel era el gobernador y el líder que se encargó de hacer volver de la cautividad a su pueblo a Jerusalén, bajo el decreto de Ciro, rey de Persia, el rey más grande en la tierra en ese tiempo. ¿Okay? Y sucede que cuando ya llegan a Jerusalén, lo primero que hacen, la primera, vamos a decir, gran decisión que toma ahí Zorobabel es reedificar el altar para poder ofrecer holocaustos delante de Dios y poder enlazarse una vez más el pueblo con Dios. Tratar de reconstruir esa relación pueblo-Dios a través de ofrecerle holocaustos, ofrendas y entregarle adoración a Dios. De esa manera es que se adoraba a Dios en ese tiempo. Vamos a leer el verso 1 y 2, ahora sí, por favor, Alan. Esdras 3:1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Vámonos al 2, porfa. Dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Regrésame porfa, Alan, al verso 1. Aquí hay algo que quiero hacerle notar y que es algo importante, que yo sentía que Dios me mostraba. Fíjese cómo dice: estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades. O sea, recuerda el contexto histórico, estamos hablando que ellos venían de la cautividad babilónica, pero ya regresaron a su tierra y ya empezaron a establecerse en las ciudades. Es decir, que aquellas ruinas, aquellos lugares en donde algún tiempo a lo mejor moraron, ahora estaban siendo reconstruidas, reedificadas. Levantaron casas, ¿sí? Y de hecho ese es el significado o el valor de la palabra ciudades, un conjunto de casas, ¿ok? Ahora, dése cuenta de esto: establecidos en las ciudades, estamos hablando las ciudades que rodeaban a Jerusalén, ¿ok? Y hay un verso que quiero mostrarle en Isaías 61:4, porque fíjese cómo creo yo que Dios está poniendo este mensaje en un tiempo justo. Isaías 61:4. Para esto le voy a dar todavía más contexto. Versículos antes, 1, 2 y 3, es Isaías hablando de cómo el Espíritu de Dios le ha ungido para hacer ciertas labores muy específicas. Y es más, regrésate al 3, porfa, Alan, porque estoy convencido de que es parte del propósito de Dios para Jehová Nisi en este tiempo. El Kia color gris me está tapando un poquito ahí, pero dice que Dios ha enviado a Isaías, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. ¿Usted se acuerda cómo se va a llamar el desfile este año? Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora sí, nos vamos al 4, Alan, por favor. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mire, usted y yo, Jehová Nisi, estamos llamados a hacer esto que se está mencionando aquí. Nosotros debemos de reedificar las ruinas
antiguas. Hay muchísimas vidas en esta ciudad, muchísimos afligidos de Sión que andan por ahí en la ciudad, que ellos no lo saben, pero son escogidos. Y Dios quiere que nosotros vayamos por ellos. El desfile es simplemente parte de lo que Dios quiere hacer, para que nosotros vayamos y le mostremos el amor de Dios y podamos ser una razón de cambio en sus vidas, de tal manera que podamos reedificar esas ruinas, esa situación en la que ellos se encuentran, asolados. Como le mencionaba hace rato, en el contexto histórico, ¿cómo estaba el reino? Hecho giras, las puertas quemadas, los muros derribados, el templo destruido. Esa es la situación en la que se encuentran muchas personas allá afuera. Y tú y yo lo que debemos de hacer es ayudarles a que sus vidas sean reedificadas. Dios nos ha llamado a eso. Tú y yo debemos de ser esa razón de cambio para poder alcanzar a aquellos afligidos de Sión. El Señor quiere que tú y yo lo hagamos. ¿Okay? Muy bien, entonces de ahí no se le olvide, el Señor nos está llamando a que nosotros levantemos esas casas. Nosotros debemos ayudarlos a levantar esas casas. Y seguimos adelante, nos vamos a ir a las diapositivas, Alan. Vámonos a la imagen. Mire, porque en medio de este contexto histórico, que espero que no se le haga muy denso, le muestro aquí la imagen del templo de Salomón. Este es el templo que fue destruido cuando el imperio persa llegó e hizo giras el reino de Israel. Ahí tenemos el gran templo. Y lo primero que yo le dije que Zorobabel reedificó, ¿qué fue? El altar. Para todos aquellos que igual empiezan a leer y estudiar de la palabra, ahí tenemos el altar frente al templo. Es ese lugar cuadradito que usted lo ve en un color cafecito, porque de hecho se le conocía como el altar de bronce. Eso que usted ve de color cafecito estaba hecho de material de bronce. ¿Qué sucedía en ese altar? En ese lugar se quemaban los bueyes, los carneros, los becerros, todos esos animalitos que se llevaban para ofrecerlos en holocausto, degollarlos, que se derramara su sangre. No me voy a meter en todo eso, pero ahí es donde se quemaban los holocaustos, ¿okay? Como ofrendas, como adoración delante de Dios. Sí, eso fue lo primero que restauró Zorobabel. Pero todavía faltaba reedificar el templo, que es, usted compárelo nada más, ¿qué va del altar a ese gran templo? La obra era muy grande, el altar lo podían levantar en cuestión de un ratito, ¿me entiende? Porque el templo era inmensamente más grande que el altar. Entonces eso es lo que vamos a ver ahí a continuación. Vámonos porfa, Alan, la siguiente diapositiva. Dice en el mismo libro de Esdras 3, se inicia la reconstrucción del templo. Y vamos a leer ese verso 8, por favor, Alan. Aquí inicia la reconstrucción, ya no del altar, le recuerdo, ese ya estaba reedificado, ahora se va por la reedificación del templo. Dice el verso 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Fíjense en esto. Esto es un paso ya muy importante y muy fuerte. Reconstruir el templo ya representa a nivel material y natural, pero no se diga en un nivel espiritual, un paso muy grande y muy importante. Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac, ya dan la orden, y fíjense a quién se la dan: a los jóvenes. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Ok? Entonces aquí entran en escena levitas jóvenes de 20 años para arriba.
los que podían cargar los costales de cemento, los que podían cargar los tablones de madera, los que podían acarrear los tabiques uno tras otro, esos jóvenes levitas eran los que se iban a encargar de activar la obra de reconstruir el templo, la casa de Jehová. Pero fíjese qué va a pasar. Y todo esto, como se lo he estado diciendo, en lo natural pues lo podemos ver y entender, pero todo esto tiene un significado parabólico. Este gran paso tan importante, histórico, reconstruir el templo, se iba a encontrar con adversidad. Es normal, es natural, pero antes de eso quiero hablarle de esos jóvenes que se iban a encargar de reconstruir el templo. Y le voy a decir por qué quiero hablarles de eso. El Señor lo ponía en mi corazón. Recientemente tuve que compartir en los 15 años de una sobrina mía, Jimena Llanes. Y cuando iba a compartir, pues tenía que meditar la palabra y preguntarle a Dios, Dios mío, ¿qué quieres que comparta? Que le dé, ¿qué porción de la escritura le doy a mi sobrina? Y Él puso en mí un verso que en los jóvenes pues es muy conocido, y cuando se le comparte la palabra a los jóvenes, es 2 de Timoteo 2:22, y nos vamos a ir para allá, por favor, Alan. Es un verso que dice: huye de las pasiones juveniles. Y esa primer parte es muy conocida: huye de las pasiones juveniles. Pero yo quiero irme a la siguiente parte. Mire, la porción esta: huye también de las pasiones juveniles. En la juventud es cuando se inauguran muchas de estas pasiones desordenadas que pueden llevarle a un camino de perdición. En la juventud, cuando se despiertan las hormonas y que el cuerpo vive una serie de revoluciones, se inauguran muchas de esas pasiones. Empiezan las primeras salidas, las primeras veces que uno agarra alcoholes, tabaco, vicios, adicciones, la primera vez que se suele tener contactos de tipo sexual, desórdenes del tipo sexual. Todo eso se inaugura ahí en la juventud. La rebeldía, muchas cosas que caracterizan a las pasiones juveniles, ahí se inauguran. Pero no quiere decir que ahí se quedan. Si usted no lleva su vida en un orden correcto delante de Dios, usted se puede ir de ahí en adelante con esas pasiones juveniles, ¿okay? Y es por eso que existen muchos, vamos a decir así, llamados viejos rabo verde, asaltacunas o qué sé yo, ¿me entiende? Ahí se inauguran, pero si usted no alinea su vida a los propósitos de Dios, usted se puede ir a colgar los tenis con esas pasiones juveniles encima, ¿ok? Bien, dejemos eso atrás. Voy a lo que quiero ir con este verso. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está reedificando la casa, se necesita del compañerismo cristiano, de relaciones humanas con personas que van a ayudarte a poder reedificar tu casa. Tú las necesitas. Tú solo no puedes. El Señor mismo diseñó a la iglesia para que sea un conjunto de casas que están siendo reedificadas. Jesús dijo que Él había venido por los enfermos y no por los sanos. Este lugar así puede compararse como un hospital del alma en el que se viene a sanar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que alrededor de ti te vas a encontrar a muchos enfermos, mano. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque fíjate cómo dice el verso: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos que invocan al Señor, pero no lo hacen con un corazón limpio. Si ahí está en la palabra y lo deja claro Pablo en su carta a Timoteo, es porque hay muchos que invocan al Señor, pero no lo hacen de corazón limpio. Y precisamente en la historia de Esdras nos vamos a ir a dar cuenta.
que había gentes que invocaban al Señor según ellos, pero no lo hacían de un corazón limpio. Déjame te digo esto, iglesia. Tú necesitas reedificar tu vida y necesitas juntarte y tener esas relaciones de compañerismo cristiano con aquellas personas que de corazón limpio invocan al Señor. Ellos te van a ayudar a reedificar tu casa. Pero mira, es inevitable que te vayas a topar con personas que invocan al Señor, pero no lo hacen de corazón limpio. Es inevitable. Y no por eso te vas a agüitar y vas a dejar de reedificar tu casa. No porque llegues y te encuentres con esas decepciones, esos chascos o como le llames, tú debes de dejar de reedificar. Hay muchas personas que asisten a las iglesias, a esta iglesia, ya no me voy a ir lejos, e invocan al Señor, pero no lo hacen de corazón limpio. Y cuando estudiaba todo esto, se me venía a mí unas frases que desde hace muchos años, porque esto es viejísimo, más viejo que Pablo y Timoteo, tan viejo como el libro de los Esdras, ¿sí?, que se dan decepciones al interior de la iglesia. Hubo un tiempo en el que yo convivía muchísimo con la gente de Casa de Restauración porque ellos me ayudaban a edificar esta casa, el firme en el que usted se encuentra, el vitropiso. Tuve cuadrillas de gente que venía de Casa de Restauración para en una semana poder colar toda esta losa y en otra semana poder pegar todo el vitropiso para que usted pudiera llegar bien tranquilo el fin de semana. Y ni cuenta se dio que se hizo todo eso aquí. ¿Y por qué se lo platico? Porque conviviendo con ellos, ellos agarraban cura cuando veían que alguien andaba flaqueando y hacía lo malo. Y decían, uy, ve nomás aquel. Y se dice hermano. Y cuando el pastor ora por él, se cae. Y en la alabanza levanta las manos. Y hasta llora. ¿Me entiende? Empezar a ser como mofa o burla cuando alguien está flaqueando o haciendo lo malo o te está decepcionando, pero eso no es algo que debemos hacer. Nosotros debemos ser ese factor de cambio, esa razón por la que otras vidas puedan reedificarse y levantarse, no arruinarse. Mire, voy a hablar de algo que el Señor hizo que viera y que tocó mi corazón en estos días recientes. Como le digo, yo soy ingeniero civil y me toca construir muchas cosas, ¿sí? Y recientemente construyendo, aquí están unos trabajadores de la construcción que están trabajando conmigo. Un día llegó uno de ellos que asiste a esta casa y que tiene sus luchas, porque como se lo digo, somos vidas que estamos queriendo levantarnos, reedificar. Uno de ellos con sus luchas llega un día, otro de ellos pudiendo entender o discernir la lucha por la que este otro estaba pasando. Cuando llega y le encuentra, le da un enorme abrazo. Le da un enorme abrazo. Ahí en medio de la obra, de los costales de cemento, de los tabiques, del mortero. Y mire, el corazón de este chavo se empieza a quebrantar ahí en medio de la obra, entre trabajadores de la construcción, y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Mire, que no le importe ni el lugar, que no le importe el momento. Para eso estamos tú y yo. Usted sabe lo que se tiene como paradigma en personas que son trabajadores de la construcción. Se suele pensar o decir que son de cierta forma y de cierta manera, pero estas son vidas que están queriendo reedificarse en el Señor. Y en ese momento, ahí en medio de una obra, en medio de la construcción, sucede esto, le da un enorme abrazo y este corazón se quebranta y empieza a llorar y a llorar.
Usted recuerda lo que nos ha enseñado el pastor en semanas recientes. ¿Para qué nos dio el Señor nuestros brazos? Con ellos podemos edificar y también con ellos podemos destruir. Úselos de forma correcta. No nos mofemos, no nos burlemos, sino ayudemos a levantar vidas. Así como Pablo se lo dijo a Timoteo: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si te llegas a encontrar con alguien que no invoca al Señor de corazón limpio, ni modo, mano, sacúdete los pies de tu calzado y sigue adelante. Te aseguro que vas a encontrar a los que de corazón limpio invocan al Señor y puedas seguir reconstruyendo tu vida y las vidas de otros. Amén. Vamos a seguir adelante ahí, por favor, Alan. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y nos vamos a ir ya a Esdras 4, lo que le compartía, cómo los enemigos del pueblo de Israel detienen la... Vamos a leerlo, son 6 versos. Me voy a ir de corridito, Alan. Del 1 al 6 de Esdras 4. Fíjese: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Siguiente. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Siguiente, Alan, porfa. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Siguiente, Alan, porfa. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y el último ya. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Se fija? ¿Se fija lo que le compartía con 2 de Timoteo? Llegan estos pueblos de la tierra, o sea, eran los vecinos, del pueblo de Israel, y cuando los ven que ya están reedificando la casa de Dios, se les acercan y como bien acomedidos dicen: hey, están reedificando la casa de Dios, yo te quiero ayudar a reedificar la casa de Dios. No, hombre, si todo este tiempo que ustedes no estuvieron, nosotros también ofrecíamos sacrificios a Dios. Desde hace mucho tiempo, el tiempo que no estuvieron aquí, nosotros ofrecíamos sacrificios a Dios. Queremos reedificar junto con ustedes. Pero Zorobabel y Jesúa tenían discernimiento y sabían quiénes eran estas personas. En caliente, así como de forma diplomática, así como para que no te agüites, le dicen: ¿sabes qué? A nosotros nos mandó Ciro, el rey de Persia, y no nos conviene edificar con ustedes, sino que lo vamos a hacer nosotros solos. Y fíjate cómo de inmediato sale a relucir el cobre. Estos pueblos de la tierra, si realmente era su intención del corazón que la casa de Dios se reconstruyera, ¿tú crees que iban a hacer todo esto? Escribir acusaciones delante del rey, intimidarlos. Pues claro que no. Siempre que una casa, y ya esto es en un lenguaje parabólico para tu vida, siempre que una casa está queriendo ser reedificada, te vas a encontrar inevitablemente con personas que no van a querer que tu casa se reedifique. Y date cuenta de esto: eran sus vecinos, eran cercanos. En cuanto los vieron reedificando, se le acercaron a Zorobabel y a Jesúa.
Y a través de engaños decirle, hey, nosotros también queremos reedificar contigo. No, hombre, si todo este tiempo nosotros también invocábamos al Señor. ¿Te acuerdas lo que te decía con 2 de Timoteo? Hay quienes invocan al Señor, pero no lo hacen de corazón limpio. Y le mandan todas estas cartas al rey. Voy a tratar de resumirte la historia. Y las cartas le llegan al rey. Y en esas cartas le dicen, oye, aquí están estos compas queriendo reedificar la casa, pero ¿sabes qué? Sería bueno que vayas y revises en los archivos de la memoria del rey, porque este reino que está queriendo levantarse otra vez es un reino que en algún tiempo fue muy importante, muy grande. Y si ellos vuelven a ese esplendor antiguo, ellos van a dejar de brindarte tributos y a darte los impuestos que a ti y a nosotros nos corresponden. Porque estos que estaban escribiendo las cartas eran los gobernadores del otro lado del río, pero ellos le rendían tributo y pertenecían al imperio persa. Entonces le dicen a este rey de Persia, no te conviene que este reino se vuelva a levantar. Y estos carajos, enemigos del pueblo de Israel, logran su cometido, porque ¿sabes qué? Los enemigos de tu alma, ellos trabajan 24/7 y son profesionales en su trabajo. Ellos convencieron al rey de tal manera que el rey dio un decreto y dijo, ¿saben qué? Es cierto, si este reino se levanta, corre riesgo de que ellos dejen de recibir tributos como gobernadores del otro lado del río, y yo también como rey deje de recibir mis tributos. Entonces, a partir de este momento, la reedificación se pausa. Párenle. Hasta ahí llegaron. ¿Okay? Date cuenta de esto. Los enemigos de tu alma van a estar trabajando para que tu vida no se reedifique. Pero el Dios que tú tienes es mucho más grande y mucho más poderoso. ¿Amén? Y vamos a ir a ver lo que sucede. Esdras 5, pero dame la diapositiva, porfa, Alan. La reconstrucción se reanuda a pesar de los enemigos. Y lo vamos a leer en los versos 1 y 2, por favor, Alan, de Esdras 5. Fíjense lo que dice, ayúdenme a leer a la de 3, todos juntos, nomás son 2 versos. 1, 2 y 3. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fíjate lo que pasa. A pesar del decreto real, Dios le habla a un par de sus profetas, al profeta Ageo y al profeta Zacarías, y ellos van y le dan esta palabra a Zorobabel y a Jesúa, y con ayuda de unos ancianos de Israel, hombres entendidos, la obra se reanuda. Aquí te voy a hacer otra vez un resumen. La obra se reanuda y otra vez vuelven los enemigos del pueblo y les dicen, hey, qué carajos, si el rey ya había dicho que ustedes se detuvieran, ¿por qué están otra vez reedificando? Sucede que los ancianos, estos hombres entendidos, salen al paso, se encuentran con estos gobernadores y les dicen, ¿saben qué? Nosotros somos servidores del Dios vivo. Y por decreto de Ciro, rey de Persia, Dios puso en su corazón que nosotros volviéramos de la cautividad para levantarle casa a Dios. Y si quieren verlo, vayan a los archivos reales, a las memorias del rey, y busquen ahí el decreto que dio Ciro respecto de nosotros. Porque a todo esto te aviso que ya se había dado un cambio de rey. ¿Okay? Entonces sucede que estos enemigos del pueblo
así como los ancianos le dijeron, redactaron la carta y la volvieron a mandar al rey. Y sucede algo bien tremendo y poderoso. Ya nos estamos saltando ahora al capítulo 6 de Esdras. El rey, ahora se llama Darío, ¿sí?, da un decreto de tal manera que se llega a la culminación del templo. Pero no da cualquier decreto, da un decreto bien poderoso. Nos vamos a ir a leerlo, por favor, Alan. En el capítulo 6, pone el verso 1, dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. ¿Okay? Y se encontraron, ¿okay? No me pongas el 2, nos vamos a ir al 6, por favor, Alan. Se encontraron con estos archivos que los ancianos estaban refiriendo, como Ciro había dado orden de que el pueblo de Israel volviera de la cautividad y reedificaran casa para Dios. Y ahora sí, date cuenta de este nuevo decreto real tan poderoso. Dice el verso 6: ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Ya por decreto real, el rey les dice: dejen de ser la piedra en el zapato de los judíos. Dejen de estar fregando, dejen de estar molestando, dejen que ellos reconstruyan la casa del Dios de Israel. Y mira el tamaño y el poder del decreto. Vámonos al verso 7, por favor, Alan. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Siguiente, por favor, Alan. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. El 9, por favor, Alan. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Verso 10, por favor. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Te das cuenta cómo Dios puede hacer cambiar las cosas? Pero lo hizo a través de sus entendidos, de los ancianos. No se quedaron de brazos cruzados. Ellos sabían cuál era el propósito y lo que Dios quería con la reedificación de la casa. Entonces, aunque había un decreto real, por la inspiración divina llegó palabra a los profetas. Esa palabra se fue a Zorobabel y a Jesúa. Se reanudó la reedificación. Cuando vinieron otra vez los enemigos, dijeron: ¿qué onda con ustedes? Y los ancianos le hablaron con la palabra, con la verdad. Aquel rey nos había dado orden y ya teníamos derecho para poder construir. Entonces, si tú quieres hacer algo, le dice a los enemigos: ve y dile al rey que busque en sus memorias, que se dé cuenta cómo Dios mismo movió a Ciro para darnos ese derecho de reconstruir. Y se logró. Y no solo eso, mano, ve el tamaño del decreto del rey. Vámonos a ir al verso el 11. Enseguida, Alan, porfa. Para ponerles ya un estate quieto a estos carajos, enemigos del rey. También por mí, dice el rey, es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. ¿Te das cuenta?
¿Crees que ahora se iba a tratar de levantar a alguno de los enemigos a querer impedir la reedificación? Ya no iba a haber persona, ni gobernador, ni nadie que impidiera la reconstrucción de la casa. Porque Dios estaba con su pueblo, Dios estaba con los ancianos entendidos. ¿Okay? Vámonos, porfa, Alan, a la siguiente diapositiva. Ya vamos a brincar hasta Esdras 9 y aquí es a donde quería llegar. Perdóneme, yo sé que es una cápsula de historia un tanto densa, pero aquí es a donde quería llegar. No mezcles tu linaje santo. Vamos a leer esos 3 versos, por favor, Alan. Esdras 9. Ayúdeme a leerlo, por favor, aquí es importante. Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme sus abominaciones. El 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El 3, Alan, porfa. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Fíjese la condición de Esdras. Este es el que está escribiendo. En apariencia física, yo lo veo y digo, híjole, pues Esdras se parecía a mí. Se arrancó los pelos y la barba toda mocha. En ese momento, Esdras se parecía a mí. Rasgó sus vestiduras. Esta acción del pueblo le golpeó durísimo. El pueblo, regrésate al verso 2, por favor, Alan. Esdras 9:2. El pueblo estaba mezclando su linaje. Tomaron de las hijas de los heteos, jebuseos, fereceos, todos los feos, y mezclaron su linaje. Esto era algo que desde tiempos antiguos estaba advertido por parte de Dios, que no se mezclaran con esos pueblos que tenían dioses abominables, que hacían cosas abominables delante de Dios. Sin embargo, en medio de esa situación, dése cuenta, recordemos el contexto histórico, en el que el pueblo de Israel estaba queriendo reedificar sus casas y la casa de Dios. En medio de todo eso, empezaron a mezclar su linaje. De una manera natural, pues usted lo entiende. Tomaron hijas e hijos de todos estos pueblos, se casaron con ellas, con ellos, tuvieron hijos entre sí y mezclaron el linaje santo. Eso es de una manera natural. De una forma espiritual, ellos estaban mezclando su linaje y cometiendo toda clase de acciones que no le agradan a Dios. Mira, iglesia, cuando yo leía todo esto, venía a mí ese viejo adagio, ese viejo dicho, que tú lo has escuchado: nadie aprende en cabeza ajena, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero ¿sabes qué? Ese es un dicho del mundo. Tú y yo tenemos la palabra como un legado, como un testamento, como una lección para que podamos aprender de ella y no cometamos los mismos errores del pasado. De una forma parabólica, yo hoy te digo: no mezcles tu linaje santo.
Estas hijas de los heteos, fereceos, moabitas, amonitas, en tu vida pueden representar muchísimas cosas. Sí, pueden ser relaciones que tú necesitas evaluar y meditar si le agradan a Dios que tú las mantengas. Amistades que muy probablemente no están permitiendo que tu vida se reedifique, que tú puedas levantar el altar de tu corazón. En tu vida, las hijas de los amonitas, moabitas, asdoditas, se pueden llamar chisme. En tu vida se pueden llamar pleitos. En tu vida se pueden llamar desorden sexual, pornografía, fornicación, adulterio. Hay muchas formas en las que tú puedes mezclar tu linaje santo. Y en esta mañana el Señor puso esa palabra en mi corazón para decirte: no mezcles tu linaje santo. No lo mezcles. Hay muchas formas y muy sutiles de cómo estos enemigos van a querer llegar a engañarte. Date cuenta, eran cercanos al pueblo de Israel. Cercanos. Aparentemente invocaban al Señor. Aparentemente. Pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Mira, en estos días me pasaba algo también en la construcción. Y el Señor hizo que me acordara de ello. Y te lo voy a platicar no para colgarme una medallita. Pero mira, en días recientes estamos construyendo y llega el camión bomba y el trompo para bombear concreto a una losa. Y justo atrás de ellos llega una patrulla de policía municipal. En caliente el de la bomba lo manda para allá conmigo y yo dije, pues no sé qué querrán. Y ya llega el policía y me dice: jefe, ¿no sacó permiso para bloquear la calle? Híjole, ya sé lo que quiere. Le dije: no, ¿verdad, oficial? La verdad, ni sabía que uno tenía que sacar un permiso como ese. De hecho, no estaba ni bloqueando la calle porque es como una herradura. Del otro lado también se podía llegar. Y le dije: no, pero si quiere, yo puedo mandar el camión y la bomba del otro lado de la calle, bombear desde atrás y ya no voy a obstruirle a nadie. No, pero de todas maneras usted necesita sacar el permiso. ¿Y sabe qué? Pues la multa para una acción como esta es de 1,900 pesos. Ya me puso ahí la vara. 1,900 pesos. Le dije: no, pues está muy bien, oficial, pues hay que hacer lo que proceda. Y me dice: no, pero espérame, ahorita le hablamos al comandante y te pones de acuerdo con él, nos das para las cocas y nosotros pasamos reporte de que todo está bien aquí. Y mire, los 1,900 pesos, igual yo los traía en la bolsa, ¿me entienden? Y él me puso ese listón ahí, pero para decirme: nos podemos arreglar más para abajo. Pero ya que me dijo todo eso, yo le dije: no, ¿sabe qué, oficial? No me gustaría proceder de esa forma. Y si hay que hablarle a la patrulla, pues le hablamos. Su cara se transformó. Ya me hizo un mal gesto. Ya me dijo: sí, ¿así quiere proceder? Y le dije: sí, oficial, pues vamos a proceder como se debe proceder. Ya se aleja, me mandó a su pareja se puso ya por un lado de mí, bien pegadito. Era un día de esos que nos estaba golpeando el sol, teníamos como sensación de 45, 46 grados, bien pesado, ahí estábamos debajo del sol. Y ya se la sabe, haciéndome la cansada. El oficial allá con el radio y tratando de reportar, me quitó mis identificaciones y empezó a reportar mi nombre. No, pues aquí el ingeniero Jonathan González, así, para que lo revisen y esto y el otro. Y haciéndome la cansada. ¿Usted cree que en ese tiempo y con el rayo del sol y el policía por un lado de mí ahí como queriéndome intimidar, no me haya pasado por la cabeza: mano, pues tírale 500 bolas y nos vamos? Y sigo trabajando y todos felices. Pero yo le dije: no, oficial, hay que hacer
lo que procede. Yo pude ver cómo le cambió la cara, cómo me aventó la loba, por así decirlo. ¿Me entiende? No mezclemos nuestro linaje santo. Hay muchas formas muy sutiles en las que tú fácilmente puedes caer, corromperte, hacer lo que a Dios no le agrada. Me la hicieron cansadísima, ahí estuvimos debajo del sol, le llamó a quién sabe cuántos comandantes el amigo, pero ya llega con mis identificaciones y me dice, ahí le va, camarada, lo vamos a dejar ser, pero si alguno de sus vecinos pone reporte, le vamos a caer con las patrullas y le vamos a levantar el acta y le vamos... Está muy bien, oficial, lo que haya que hacer, lo hacemos. Y se fueron y me dejaron trabajar y le seguimos. ¿Me entiende? Y se lo platico no para colgarme una medalla. Hay muchas formas sutiles en las que tú y yo podemos mezclar nuestro linaje santo, pero ese no es el deseo de Dios para nosotros. ¿Tú sabes lo que significa santo? Un santo es un apartado para Dios. No es aquel cuate que trae una aureola amarilla aquí arriba. Es aquel que ha decidido en su corazón apartarse de tal manera que no va a ser como los demás, que va a buscar agradar al Dios de Israel, a pesar de las circunstancias, a pesar de que lleguen los enemigos, los que supuestamente invocan al Señor, a pesar de todas sus acusaciones, a pesar de ser una piedra en tu calzado. No mezclemos nuestro linaje santo. Y mira, vamos a avanzar en el mensaje. Ya estoy empezando a oler la hamburguesa. Siguiente diapositiva, porfa, Alan, ahí está. Te había mencionado que me aventé el libro de Esdras, pero también el de Nehemías. Y de Nehemías, para ya no hacer un mensaje muy largo, solamente te voy a tocar esto que es referente a lo que te estoy hablando. Y en el capítulo 13, el pueblo necio, el pueblo carajo, vuelve a cometer el mismo error. Dice el verso 23. Ahora, antes de leerlo, porque les voy a pedir que lo leamos todos juntos. Ya pasamos a otro libro. Antes escribía Esdras, ahora escribe Nehemías. En este tiempo, Esdras y Nehemías, ellos se conocieron. Ellos fueron contemporáneos. Esdras fue un escriba que su labor principal fue darle a conocer la palabra al pueblo de Dios. Nehemías, por otra parte, fue un gobernador, como en su tiempo primero lo fue Zorobabel. ¿Te acuerdas que te hablé de él? Zorobabel o Sesbazar. ¿Okay? Pues Nehemías llegó como a sustituir a Zorobabel por el mismo paso del tiempo, porque avanzaron los años. ¿Okay? Y Nehemías, su labor principal, el propósito que Dios destinó para él, fue, además de ser gobernador, ser un constructor. Y a Nehemías fue a quien le tocó levantar otra vez los muros de Jerusalén y las puertas que estaban quemadas. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a ir a leer, por favor. Todos juntos. Van a ser varios versos, Alan. Me acompaña a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos.
¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Hasta ahí vamos a dejarle, Alan. Fíjese en esto, y Martín, si puedes acompañarme, ya nos acercamos al cierre. Qué cosa más triste que el pueblo necio cometa este pecado. Ellos ya sabían que no debían involucrarse con las hijas de todos estos pueblos. Y el grado, fíjese en esto, porque además de todo sigue habiendo enseñanza en medio de esto. El grado de degradación era tan grande que al mezclarse con el pueblo de Asdod, los hijos, los frutos de esas relaciones ya no hablaban el idioma judío, el idioma judaico, sino que hablaban la lengua de Asdod. ¿Sabes qué representa o qué significa esto? Que estos cuates ya no podían leer y ya no podían entender la palabra, porque su lengua ya era otra. Al hablar ellos una lengua extranjera, ya no podían entender lo que era la escritura y lo que alguien más podía compartirles, porque estaban naturalmente incomunicados, hablaban otro idioma. Esa degradación es la que sucede cuando tú y yo nos mezclamos y nos dejamos llevar por el pecado, por relaciones que no le agradan a Dios, por situaciones que no le agradan a Dios. Llega el punto y llega el momento en el que no puedes entender lo que te están diciendo. Puede venir alguien con la palabra, puede venir alguien a decirte las cosas como son, lo que a Dios no le agrada, pero tú ya hablas otro idioma. Tú has mezclado tu linaje santo, de tal manera que tu lenguaje es otro. Se nota en tu forma de ser y en tu forma de hablar. Tú ya no hablas más judaico, sino que tú hablas la lengua de Asdod, porque has mezclado tu linaje santo. Y hoy te invito en esta mañana a que reflexiones y medites en tu corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo con tu vida? ¿Estás permitiendo que se mezcle tu linaje santo? ¿Te estás permitiendo esas situaciones o esas relaciones o esos pecados que a Dios no le agradan? Fíjate, eran un montón de pueblos: eteos, jebuseos, fereceos, amonitas, moabitas, asdoditas. ¿Qué quiere decir? La naturaleza de tu pecado puede ser muy distinta, muy diferente entre todos nosotros. Pero el mensaje en esta mañana es: no mezcles tu linaje santo. Te invito a que te pongas de pie. Alan, si me puedes dar, porfa, ahora sí, la tabla concentrado que hice por ahí. Miren lo que se estira. Si a usted le interesa un poco esta historia, usted puede ahí tomarle una foto o anotarlo, no sé. Me disculpará, pero tuve que pasar por varios personajes bíblicos y por varios reyes que fueron cambiando. Pasamos de Esdras a Nehemías, y como le comenté al principio, incluso el libro de Esther
Es como un suceso paralelo a esto que estuvimos platicando. Pero en medio de toda esta historia hay tanto por aprender. Si ya le sacó la foto, ahora sí te voy a pedir, Alan, que nos vayamos a Primera de Reyes 11, del 1 al 10. Primera de Reyes 11, del 1 al 10. Recuerda las palabras que leímos hace unos momentos de Nehemías. Ahora podemos leer Primera de Reyes 11:1. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Siguiente, Alan. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 3, por favor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Párate ahí tantito, Alan. Imagínese el cuadro. El rey que llegó a ser considerado el más sabio que haya existido, corrompió su corazón a tal grado que llegó a tener 1000 mujeres. Piensen en esto: 1000 suegras, 1000 suegros. Este camarada no tenía corazón de condominio, tenía corazón de resort de Las Vegas, con 1000 habitaciones. El rey que recibió como regalo divino la sabiduría, se corrompió al grado de que llegó a tener 1000 mujeres. Y no solo se quedó ahí, sino que estas 1000 mujeres hicieron que su corazón se inclinara al de dioses ajenos. Si tú lees estos versos, dice ahí que Dios mismo se le apareció 2 veces al rey Salomón. Puedes llegar a imaginarte lo que es eso, que Dios mismo se te aparezca y aún así terminar tu vida en perdición, inclinándote ante otros dioses, levantando ídolos. Porque Salomón mismo mandó erigir ídolos en montañas alrededor de Jerusalén. Es como terminó la vida de este rey, que en un momento llegó a recibir el más alto grado de sabiduría. Ahora sí leemos, por favor, el verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí déjame ese verso 4, por favor, Alan. Ahí cerramos. Te lo dije hace rato, Giovanni, sí. Solamente el necio no escarmienta en cabeza ajena. La palabra está como un legado, como un testamento, para que tú y yo podamos aprender de ella, para que no cometamos los errores del mismísimo rey Salomón, para que no termines en el ocaso de tu vida inclinado ante dioses ajenos, para que no termines inclinado ante el pecado. Aprendamos de la palabra. Fíjate qué cosa más triste. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como sí lo fue el corazón de David su padre. ¿Sabes cuál era una de las características principales del corazón de David?
no era que no se equivocara, porque tú sabes que se equivocó y muchas veces. Pero de todas esas veces, David reconoció y David vino de rodillas delante de Dios. Y de cada una de esas veces, David se arrepintió y no volvió a cometer el mismo pecado. Un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, es parte de las características del corazón perfecto para con Dios. Cierra tus ojos en este momento. Medita en tu corazón sobre la situación del mismo. Y si has dejado mezclar tu linaje con distintas situaciones sutiles que el enemigo quiere usar para engañarte. En el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Y vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. Y en el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. Y he dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Y rindo mi vida, lo dejo todo, y es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Ya que soy, tómame, Señor. Y en el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Y vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. ¿Por qué no levanta sus manos, iglesia, y le dice en el altar? En el altar donde nadie puede ver, donde solo estamos tú y yo. Vengo a entregar, vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. Y he dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Y he dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Y rindo mi vida, lo dejo
sus ojos cerrados ahí. Permítame orar por usted y bendecirle. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en esta mañana yo te pido que tú penetres, Señor, en esos corazones que tú tenías planeado tocar y llegar en esta mañana. Señor, que podamos reconocer delante de ti, no delante de nadie más, si estamos mezclando nuestro linaje. Poder aprender de estas lecciones y no cometer el mismo error, el mismo pecado. Ayúdanos, Señor, para no caer en ese mismo error. Tu palabra también dice que el soplo del Omnipotente es el que hace que el hombre entienda. Señor, tú sopla en esta hora. Sopla a esos corazones que tú querías soplar en esta hora. Que sea tu palabra, Señor, expuesta. Que sea tu luz admirable la que alumbre y traiga convicción de pecado y arrepentimiento para poder caminar en pos de ti de la manera que a ti te agrada. Te lo pido, Señor, en esta hora. Y en este mismo momento, Padre, yo bendigo a tu pueblo. Tú guíanos, Señor, por tu camino. Guíanos, Señor, con tu palabra, para vivir una vida que te agrade, para cumplir siempre tus propósitos, para no caer de ellos. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Entréguele un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, que tenga una linda semana. Le esperamos en todas nuestras actividades. Le pido, ya se la sabe, que recoja la silla, por favor, y nos ayude a llevarla al fondo. El Señor le bendiga.